La siguiente es una presentación de HBO Sports. Reflexionar sobre la improbabilidad puede abrumar. La idea de aquellas cosas que casi nunca ocurren, de ciertos resultados improbables, de hazañas casi imposibles, de cumbres que parecen inalcanzables. Mas la inspiración persiste en unos pocos que no aceptan lo imposible. Toda su vida, Saúl Álvarez fue diferente. No luce como los otros chicos de su pueblo mexicano. Y tiene un carácter distinto también, con hambre de algo mayor de lo que parece depararle su destino. Unos guantes de boxeo le abrieron un camino prometedor, y de allí surgió un campeón que todo el mundo conoce como Canelo. La historia de Gennady Golovkin comenzó en la ex Unión Soviética. De joven, descubrió su predilección por las peleas. Pero su ascenso desde Kazajistán no estaba garantizado. Le tocó un camino cuesta arriba, golpe a golpe, impulsado por la fuerza de su carácter y de sus puños. Esas fuerzas que forjaron la ferocidad en persona que el mundo llama Triple G. Cada uno ha sido la esperanza de su familia, país y fanáticos por una generación. Juntos, encarnan las aspiraciones de todo el que sueña con lo improbable y osa confiar en su propio espíritu. Hoy, sus caminos convergen en el lugar que enlaza sus historias, como dos campeones mundiales con mucho por demostrar. En un duelo que representa lo mejor que ofrece el boxeo. Esta es la saga desde el inicio. Esto es 24/7 Canelo Golovkin. Canícula en el sur de California, y dos púgiles mundiales se alistan para su anticipado duelo el 16 de septiembre. Canelo Álvarez entrena en San Diego, Gennady Golovkin en Big Bear Lake. Con ellos, como siempre, sus entrenadores. Canelo trabaja con el dúo padre-hijo de Chepo y Eddie Reynoso. Golovkin, tutelado por Abel Sánchez. Los fanáticos llevan años esperando este choque de los pesos medianos. Y para ambos campeones, hay oportunidades y riesgos. Todo se arriesga en esta pelea. Estamos arriesgando todo en esta pelea. Es una de las peleas que debes de arriesgar todo. Quien gane es verdadero héroe, 100%. Es no solo héroe de boxeo, sino de todo el mundo. Como Superman, como Iron Man. Esa realidad de que al ganador lo aclamará el mundo entero se hace más notable dado lo distante de sus historias personales. Dos entornos únicos que nutrieron sus talentos esenciales y singular pasión. Los mariachis nacieron en Jalisco,
estado del oeste de México. Aquí nació también otra leyenda, el peleador mexicano más admirado de hoy. Saúl Álvarez nació en Guadalajara hace 27 años, el menor de 8. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este es su hermano mayor, Rigoberto. Trabaja como entrenador, pero hasta hace poco era prospecto en el ring. Bien, 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 bien. Así. Y como tantos más en Juanacatlán, su pueblo natal, ¡Nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! a Rigoberto le encanta contar cómo se realizó su hermanito güero. Bueno, pues este barrio, esta colonia del Reforma es donde creció Canelo, donde vivió muchos años de su vida. Esta es la casa donde vivimos por muchos años. Precisamente en este lugar, aquí donde estoy parado, fue donde yo le puse sus guantes por primera vez. Era el 2001 y Rigoberto volvió a Juanacatlán tras años frustrantes en Tijuana, buscando en vano la gloria como púgil. Saúl, de solo 10 años, lo vio en la calle y le pidió el regalo prometido: sus primeros guantes de boxeo. Se me eriza la piel porque me recuerdo perfectamente que esto tal vez iba a ser la última vez que me dedicaba a este deporte, y resulta que cuando le pongo los guantes y empieza a boxear con el otro muchachito acá, pues eso cambió. Me dice: yo quiero ser un boxeador y quiero ser como tú, me dijo él a mí. Y le dije: no, mijo. Le dije: tú no vas a ser como yo. Tú vas a ser mucho mejor que yo. Te lo prometo. Nunca pude soñar en ese momento ni imaginarme lo que podía llegar a ser, porque realmente no veía boxeo. Yo vi a mi hermano debutar y por eso quería ser boxeador, pero no sabía en sí lo que era llegar a ser campeón mundial, o nunca imaginé eso en ese momento. Pronto, Rigoberto comenzó a entrenar a su hermanito frente a su casa. Recuerdo perfectamente en este lugar, no sé, de este tope aquí, era el ring, y aquí era donde esparreábamos, donde esparreaba él con otros muchachitos. Ahora sí que sin cuerdas ni nada de esto fue nuestro ring. Me acuerdo perfectamente, como si haya sido ayer. Luego entrenaron al doblar de la esquina en casa de Rigoberto, 12 años mayor que Saúl. Hoy es una heladería de los Álvarez, pero aún quedan indicios de los sacos de boxeo. Cuando Saúl cumplió 13, Rigoberto pensó que a su hermanito le convenía un gimnasio de verdad con un entrenador experimentado. Así que lo trajo aquí, al gimnasio Julián Magdaleno, a 30 millas de casa, para trabajar con José Chepo Reynoso, entrenador del campeón mundial Oscar Chololo Larios. Desde la primera vez que fui y que conocí a Chepo, me sentí muy bien, sentí una muy buena vibra. Llegar al gimnasio, ver un gimnasio de verdad, ver muchos boxeadores, y empecé a soñar. Ahí fue cuando mi mente empezó a soñar en ser alguien importante y grande en el boxeo. Chepo y su hijo Eddie, también entrenador, apodaron a su pupilo Canelito por su pelo rojo. Y desde el inicio apostaron por él. Ahí donde dice el niño en busca de la gloria. Entonces me gustó y por eso lo grabé. Es una foto que habla por todo. Y la impresión que me dio, bueno, pues diferente a todos. Su rostro blanco con pecas y su pelo rojo, entonces era muy diferente, pero lo que vino después fue lo mejor.
Todo lo que decíamos lo aprendía y aparte a la hora de subir al ring lo desarrollaba. Álvarez debutó de profesional el 29 de octubre de 2005. Tenía solo 15 años. Y pronto, Canelito se volvió Canelo. Buena derecha de Canelo. Gancho arriba, gancho abajo. Dura derecha cruzada. Gran actuación de Canelo Álvarez. Para los fanáticos mexicanos, el futuro ya llegó. Yo creo que no me equivoqué y a lo mejor no me lo imaginé tan grande, pero sí me lo imaginé campeón del mundo, ¿no? De la mano de aquí, de Chepo. Por eso venimos. Gracias. El ascenso de Canelo bajo los Reynoso fue vertiginoso, obligándolo a madurar rápido. Al nacer su hija Emily, cuando él tenía solo 17 años, aceleró el proceso. Mi hija es una de las que me motivó a ser lo que soy hoy. Me hizo ser responsable, me hizo ser un hombre responsable, que sé que tuve una responsabilidad muy grande a una corta edad, entonces eso me hizo ser lo que soy hoy. Hola, mi amor. Otra persona importante es su madre Ana María. Hace unos años, le compró esta casa con la cocina de sus sueños. Aquí vive con su hija, la hermana de Canelo, Anaelda, y su sobrina Jimena. ¡Ay, qué hermosa mi niña! Creo que soy un hombre muy afortunado de tener una familia como esa, ¿no? Y más que nada, pues mi madre, mi hermana y mi sobrina, pues está enamorada y estoy enamorado de ella. Soy muy niñero y me siento muy afortunado de tenerlas. Mi mamá es la mejor para cocinar. Pues me chiquea mi mamá con la comida. Y luego me hace tortillitas a mano. ¿Qué más quiere uno? Vaya bien, hijo, que Dios te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, ¿eh? Yo también. La familia lo centra. Y cuando necesita huir de la ciudad, se va a su rancho donde haya la paz que poco se da para uno de los mexicanos más famosos. Es un lugar muy especial para mí porque me relajo mucho aquí. Me quito de muchos estreses aquí. Amo los caballos desde niño, desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí el tener caballos es un sueño hecho realidad y pues es una de las cosas que más amo en la vida. En muchos sentidos, su vida toda es un sueño hecho realidad. Y el 16 de septiembre saldrá impulsado por sus dones y por todos los que lo han ayudado desde su inicio en Guadalajara. Todos los sacrificios que he hecho desde que empecé, desde niño, todo lo que he pasado para llegar hasta donde estoy, siempre te preparan para lo que tienes enfrente, para lo que viene, para los retos que están. Siempre te preparan y sin duda todo lo que he pasado me ha preparado para esta pelea. Claro, Canelo es especial. No es campeón cualquiera. Es de México, tiene su estilo, su historia. Yo traigo la experiencia de mi vida. Subo al ring simplemente como Gennady Golovkin, Triple G de Kazajistán. Kazajistán está a años luz de México. La exrepública soviética de Asia Central es hoy el 9º país más grande del mundo. Gennady Golovkin es del centro, del eje industrial de Karaganda. Y pese a cuanto ha cambiado, los recuerdos surgen cuando el peleador y su mellizo Max visitan.
Vamos a mi barrio de Maikuduk. Maikuduk es un barrio de clase obrera. No hay muchas familias ricas. Mi pasado está en esta ciudad y dicen que sin pasado no hay futuro. Regresar siempre te baja los humos. En esta casa viví un par de años. Creo que vivíamos en el 5º piso. Aquí me crié, hice mis primeros amigos. Las experiencias que tuve aquí marcaron mi vida. Aquí es donde empezó todo. Tuvieron 2 hermanos mayores, Vadim y Sergei, pero Max y Gennady eran inseparables y se daban a respetar en su barrio. En Karaganda las peleas callejeras eran muy comunes. Las provocábamos. No las provocábamos. La niñez aquí no fue fácil. La Unión Soviética se disolvió cuando los mellizos tenían 9 años. Eran tiempos inciertos. Su hermano Sergei decidió canalizar su agresión en un ámbito profesional. Nuestro hermano mayor nos llevó al gimnasio y nos dijo, van a aprender a boxear. Antes jugábamos fútbol y él dijo, no, ahora van a boxear. El gimnasio cambiaría la vida de Golovkin. Gracias en gran parte a quien aún lo administra, Viktor Dmitriev. Entrenábamos 5 días a la semana. Gennady ya era un fuera de serie. Nadie quería guantear con él. Se enojaba fácilmente y podía noquear a cualquiera. Aquí entrenábamos con estos mismos equipos. Poco ha cambiado aquí. Pasábamos la mayor parte del tiempo en este cuartito. Así mismo entrenábamos. Yo recuerdo estos ejercicios. No entrenan tan duro como nosotros ustedes. Lo que vi enseguida en Gennady fue su velocidad. Sabe cuándo pegar y no todo el mundo tiene ese don. Aquí lo que nos influenció fue la dureza. Sí, Si te pegan, pega tú. Nadie quería perder. ¿Quién quiere guantear? Sí, conmigo, 4 rounds. ¿Quién cree que puede? tendré que traer al tipo más grande y poner a Max para que lo ayude. Muchachos, son muy tímidos ustedes. Nosotros peleábamos con cualquiera, campeón o no. Seguro muchos campeones vienen aquí, ¿no? Todo entrenador sueña con que sus peleadores lleguen a la cima. Y ahora todo el mundo conoce a Gennady Golovkin. Me siento orgulloso de él. Desde el inicio, Gennady y Max tuvieron carreras prometedoras, pero también hubo dolor. Sus dos hermanos mayores murieron en un lapso de 4 años en circunstancias distintas. Aún le cuesta a Gennady hablar del tema. Es muy duro hablar de eso. Sobre todo de mis hermanos que murieron. Y es un tema que realmente no quiero tocar. El boxeo fue su escape durante esa época. Y pronto, los mellizos se fueron a entrenar al Centro Olímpico del centro de Karaganda. Hoy, el país tiene uno de los mejores programas de boxeo aficionado del mundo, gracias en parte al campeón que se volvió ícono nacional. Gennady Golovkin es mi héroe. Hizo famoso a Kazajistán. Gennady es un ídolo. Tras cada pelea, vienen más y más jóvenes que quieren boxear. Y ven cómo él ha ayudado a que Kazajistán sea conocido en todo el mundo. Pese a su talento, Max se retiró a los 22 años, en parte para cuidar a sus padres. Pero Gennady siguió formándose en el ring,
siempre fortaleciendo los fundamentos del deporte. No le teman a nadie ni se pongan nerviosos por nada. Hay solo 3 golpes, el jab, el gancho y el uppercut. Lo más importante es el corazón y eso tienen que demostrar. Si tienen corazón, triunfarán todos ustedes. Buena suerte. Gennady Golovkin. Si Golovkin cree que el corazón hace al campeón, es porque él no tuvo más de joven profesional. A los 23 años, tras ganar plata en los Juegos Olímpicos de 2004, firmó un contrato promocional en Alemania. Allí noqueó a sus rivales, pero se estancó sin conseguir los campeonatos que él creía merecer. Nadie quiere pelear conmigo. ¿Por qué? Lo sentimos, pero es un negocio. Me enojé mucho porque perdí un par de años. Sin grandes peleas, ni publicidad, ni dinero, Golovkin optó por otro camino. Se mudó a Estados Unidos, comenzó con Abel Sánchez y firmó con un nuevo promotor. Y en septiembre de 2012, debutó en Estados Unidos en un casino del norte de Nueva York. Recuerdo que llamé a un amigo y le dije, oye, tengo contrato grande en Estados Unidos. Si quieren, vengan a la pelea. Gennady Golovkin, con 30 años, debuta en la televisión americana. Recuerdo el ambiente, la emoción, la acción. Increíble. Golovkin presiona, cae de nuevo. Grande. Esta vez fue grande. Por lo que yo he visto hoy, no era rival para Gennady Golovkin. Tras esa gran actuación, Golovkin noqueó a sus siguientes 12 rivales. Trueno kazajo, el depredador buscando su presa. Y mientras coleccionaba fajas, La leyenda de Triple G sigue creciendo. su estilo implacable le sumaba fieles en todo el mundo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Tafa. Su popularidad en su patria, claro, se disparó. Gracias por tanto apoyo. Hoy en Kazajistán, su cara está en todas partes, en vallas publicitarias y hasta en los rascacielos. Y él mismo disfruta recordando los pininos de su larga trayectoria. ¿Mi escuela? ¿Me parezco a él? Chicas, ¿por qué tan tímidas? Yo fui uno de ellos. Cuando esos chicos me ven en persona, se dan cuenta de que todo es posible. Ese fue mi pasado, y sin pasado no hay futuro. Con toda la admiración, el orgullo de Golovkin por su pasado lo sigue impulsando. Y su próxima meta está aquí en Estados Unidos, en Big Bear Lake, donde se prepara para pelear con Canelo Álvarez. Es la oportunidad que añoraba tras años de conjetura. ¿Qué piensas de Triple G? Si quieres, me vuelvo a poner los guantes ahorita mismo con él. Lo invitaste al ring. ¿Por qué? Yo lo invité a que subiera. Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas. Bueno, la pregunta obligatoria sobre Triple G. Mira, yo no le tengo miedo a nadie. Pero varias veces tras esos anuncios, las dos bandas no llegaron a un acuerdo y Golovkin dudaba que su rival quisiera enfrentarlo. En serio, perdí el interés. Los últimos 2 años te llamo mañana, esperamos mañana, no quiero hablar de mañana, mañana. Como 3 años en eso. Por fin, este mayo, Golovkin estuvo en primera fila en Las Vegas cuando Canelo selló su victoria sobre su rival mexicano Julio César Chávez Jr. El ganador por decisión unánime es Canelo Álvarez.
Golovkin, ahora te toca a ti, mi amigo. El anuncio oficial del duelo de otoño se hizo allí mismo. Triple G, ¿quieres decirle algo a Canelo? Buena suerte en septiembre. La suerte es para los mediocres, my friend. Me sentí muy contento porque había mucha gente que decía que no se iba a dar esa pelea. Creo que puedo dar más y es el momento, el mejor momento para darles una gran pelea al público. Esta pelea es de primera. Es el primer paso hacia la historia. Yo quiero esto. Es poco común en su campo que los dos mejores arriesguen todo para medirse. Y en el duelo que se avecina, los grandes contrastes aumentan el suspenso. Orígenes tan distantes, caminos tan dispares, y la improbable idea de que Canelo Álvarez y Gennady Golovkin están predestinados a chocar en el ring. De vista al combate del 16 de septiembre, su preparación se intensifica. Peleadores en su elemento, gigantes en el ring. Historias con muchos capítulos por escribir. No se pierda la segunda parte de 24/7. Debuta sábado 9 de septiembre. Y el 2 de septiembre a las 10 p.m. se estrena Under the Lights. Max Kellerman y Roy Jones hablan con Canelo Álvarez y Gennady Golovkin previo a su anhelado combate. Todo lleva a la gran pelea de los dos astros medianos en HBO Pay-Per-View el 16 de septiembre. Esta fue una presentación de HBO Sports.